Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo podcast de Mentes Brillantes Online. Les doy la más cordial bienvenida y bueno, me encuentro de nueva cuenta con mis colegas, la psicóloga Edith Yepes, la psicóloga Ingrid Viveros, el psicólogo Jesús Alberto Temix, su servidor, el psicólogo Antonio Nieto, y hoy vamos a hablar de un tema bastante fuerte, ¿vale? El título del tema de hoy es Niños bajo presión, la crianza exigente. Y bueno, vámonos con todo. Edith, cuéntanos, tú eres la experta en terapia familiar. ¿Qué sucede con este tema? Platícanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, a mí me gustaría empezar hablando acerca de dónde se origina la sobreexigencia. Porque una cosa es la exigencia y otra cosa es sobreexigir. No sé si alguien más quiere empezar o empiezo yo. Adelante. No sé. Ok. Pues mira, yo considero que el origen viene por un tema cultural, por un tema de paradigmas y por creencias limitantes. ¿Por qué de origen cultural? En Hispanoamérica y en México, de alguna manera, estamos acostumbrados a que hagamos las cosas perfectas. Así nos han criado, ¿no? Culturalmente. Culturalmente nos han enseñado a que si somos, no sé, médicos, el mejor médico. Así les decimos a nuestros hijos. Si vas a estudia lo que tú quieras, pero tienes que ser el mejor. Ahí empieza a nacer la sobreexigencia. Tienes que ser un chingón, hijo, ¿eh? Tienes que ser Exacto, una exacto. chingona, ¿eh, nena? Porque Exacto. yo no creo hijos mediocres. Tú tienes que ser cabrón, tú tienes que ser cabrón, ¿eh? Desde ahí le Así es. pones una losa al niño brutal, ¿no? Ajá, así es. Y enfocándonos también a esa perspectiva de cultural, los hombres son muy sobreexigidos porque tienen que ser los proveedores, sí o sí, ¿no? Así culturalmente les enseña. Entonces, si tienes que ser un buen proveedor, excelente proveedor y el mejor proveedor. Y en las mujeres tienes que ser la mejor madre, ¿no? La mejor. Y somos que, ahora sí que en cuestión de ser madres, somos que multitask, ¿no? O las que no son mamás, están casadas, son profesionistas, son bla, 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 bla. Entonces, tanto al varón como a la mujer se les sobreexige. Luego, estos paradigmas que, como tú decías, ¿no? O sea, estas creencias de que en lo familiar, de alguna manera tenemos que hacerles creer a los hijos que cuando sean grandes, ¿quiénes van a ser? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Cómo que qué vas a hacer si ya eres alguien? Claro. Eres Jesús, eres Ingrid, eres Antonio, ¿Estás eres escuchando, Edith. mamá? Sí, porque hay muchos paradigmas, ¿no? Hay muchas, y ahí va junto con las falsas creencias, ¿no? Las creencias limitantes. Esto de que nos dicen en la cuna, ¿no? En la cuna de la crianza. Por ejemplo, a mí me decían mucho, si vas a hacer las cosas, hazlas bien a la primera, si no, no las hagas. Y Esa, eso es en el discurso positivo, porque el discurso negativo es a base de pendejear, a base de humillar, a base de insultar. El típico, bueno, ¿que eres pendejo? O ¿que eres no seas tonta, por Dios, ven acá. No, hombre, qué bruto. Entonces, un niño que está creciendo, que está formándose, haz de cuenta que recibe una de sus formaciones bases, una de sus formaciones más importantes es, no me tengo que equivocar. Hay algo que se llaman expectativas que no las entiendo, pero en el momento en el que yo rompa las expectativas de mi mami o de mi papi, ya no me quieren, ya no valgo, ya no soy alguien, ¿no? Y desde ahí empezamos a darle en la madre a la persona, ¿no? Claro, claro. No sé si alguien más quiere ahondar en esto. Antes de pasar al siguiente punto. Sí, yo quisiera también agregar un poco, concuerdo que es algo cultural y social, en un aspecto más micro también. Considero que se debe también a la relación, al miedo.
el miedo de ser como tus padres o el miedo de mantenerte en el contexto del cual perteneces. Hay que ser sinceros, hay que verlo desde la óptica desde Latinoamérica. Desde este punto de vista, vemos que lo ideal o la presión es que tú tienes que trabajar para tener algo mejor de lo que te ofrecieron tus padres. Y si no, entonces ahí es donde entra el miedo. Si no fuiste capaz de superar eso, entonces tú no le sirves a esta sociedad. ¿Cuáles serían, hablando de lo que dice Jesús, cuáles serían las frases en donde nosotros nos damos cuenta que estamos sobreexigiendo a los niños? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles se les ocurre? Pues a mí me llegan muchos niños que me manifiestan que ahora están muchísimo más presionados en las clases en línea porque es la mamá la que está atrás dándole de cocotazos. Claro, no me lo dicen así, ¿no? Pero sí me dicen, mi mamá me pega cuando estoy en clases, porque no entendí, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer el otro. O frases así como de que hazlo bien, pues ya escuchaste a la maestra, lo tienes que hacer bien. Y entonces lo borran las mamás y lo obligan a volverlo a hacer, pero no con una actitud de, como dices tú, una actitud positiva, sino una actitud aplastante. Claro. No, fíjate bien lo que estás haciendo, no seas tonto, no escuchaste bien, pareces sordo, ¿no? Cosas así. Eso es lo que yo he estado viendo. Hay otra que es que no solo se da en la crianza, ¿no? Por ejemplo, del lado de los hombres, es el que tienes que saber hacer algo, aunque seas chiquito, ¿eh? Por lo menos tienes que saber que es un desarmador, o por lo menos tienes que saber que es un desarmador de cruz o que es un desarmador de plano. Y de repente está el niño que tiene 4, 5, 6 años así en la baba, viendo cómo pasa un ratón viejo, una pelusa, lo que sea, que es algo perfectamente normal. Y el papá está bien entrado arreglando algo, un foco, un cable, algo por el estilo, y extiende la mano, ¿no? El papá, así tipo médico cirujano. Y pues el niño anda por acá en la lela, ¿no? Y todavía el papá hace esto. Y ahí es cuando viene la frase de sobreexigencia. Dame el chingado Ese. Pásame eso. Y el niño así como que voltea y no sabe ni qué onda, ¿no? Pásame eso. Pues qué no ves que estoy haciendo esto. Y claro. pues el niño le pasa cual no sabe. Y en ese momento, les digo algo, a mí me han llegado casos de enuresis, de verdad, de enuresis, debido a la sobreexigencia de los papás o de la mamá. Claro. Y eso es algo muy feo. Fíjense, otra característica que ya hemos hablado en otros podcasts de cómo saber que un niño está sobreexigido. Llega la mamá a cualquier lugar o llegan los papás a cualquier lugar y el niño súper bien sentado, súper bien vestido, voltea de un lado, voltea del otro lado. El niño tiene 6, 7 años, 8 años. Muy bien, gracias. Sí, gracias. Perfectito, ¿no? Por favor, claro. Y entonces Un la gente adultito alrededor perfectito. dice, oye, fíjate que este Qué bien Toñito, fíjate que portado. Jesús, qué bien portado y qué bien educado está, ¿eh? Pues claro que está bien educado y bien portado, porque no saben las chingas que se lleva ese pobre niño o esa pobre niña. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Platíquenos, ¿por qué se da esa sobreexigencia? Ya estamos hablando del factor cultural, pero aquí hay algo muy importante, ¿eh? Los papás están viviendo con los niños las frustraciones que traen. Sí, de hecho, bueno, yo iba a comentar que yo veo mucho ese tema de la sobreexigencia y como dice Edith, ¿no? Yo nada más puedo hablar desde mi trinchera. El discurso de los padres desde mi trinchera es, por ejemplo, o sea, les pongo contexto. Muchas veces hemos estado reunida con familias, ¿no? Papá, mamá, hija o hijo. Y entonces estamos tocando el tema emocional del hijo o de la hija, estamos tocando que evidentemente pues lo que falta es construir una comunicación, pero no nada más una comunicación en función de dar órdenes, de decirle, tiende tu cama, lava tus platos, lávate los dientes, métete a bañar, recoge tu ropa, lava tus calzones, sino una comunicación afectiva y efectiva.
Y casi siempre en este tipo de situaciones no falta el papá o la mamá que te dice, ah, sí, ok, sí, pero, y ya cuando dicen, pero, yo ya estoy así como que, ahí viene. Y salen con el, pero las calificaciones que no las olvide. Yo quiero que salga bien en la escuela, que le eche ganas a la escuela, que estudie una carrera. Y entonces yo nada más veo a los niños que está el papá y el niño nada más así, volteándose y como que revirando los ojos, porque parece que para estos papás la parte emocional no la saben manejar. Entonces, quieren compensar esa, ¿cómo decirlo? ¿No? A lo mejor el hecho de que ellos no saben gestionar sus emociones y no saben manejar lo emocional en su familia, compensándolo con el estudio, porque muchas veces, y por ahí creo que había un punto que más adelante vamos a tocar acerca de dónde viene, del trabajo y del perfeccionismo, porque quizá estos papás también han encontrado una fuga en el trabajo, sobreexigiéndose, trabajando mucho, y de pronto son estos padres que trabajan mucho y llegan tarde a casa, entonces no conviven mucho con los hijos, o llegan y no pelan demasiado a los hijos, porque son padres que también se sobreexigen mucho, ¿no? Como tú decías, Edith, el hombre tiene mucha esta presión de ser un excelente proveedor, y en efecto, es un papá que es un muy buen proveedor, que se enoja en el momento en el que le reclaman algo. Por ejemplo, es que casi no estás, sí, pero no te falta nada, ¿no? Es como mucho este discurso, y a la vez ese papá sobreexige en la escuela de la misma manera que se exige él en el trabajo, ¿no? Claro, así es. Y bueno, pues podemos, perdón. Nada más iba a añadir que iba a también mencionar sobre la internalización de esos sentimientos que tienen los padres. Básicamente lo veo desde este panorama. En esos momentos, el padre se vuelve ese niño que un día fue, ese niño que fue tan reprimido, que lo que corresponde ahora es reprimir a su propio hijo. Una cadena de sentimientos encontrados. ¿Se acuerdan que hablábamos de las heridas emocionales en el podcast pasado? Pues este es el reflejo de la herida de la injusticia. Entonces, esta sobreexigencia, estos padres estrictos, estos padres castrantes, estos padres formadores, ¿no? A mí me han tocado muchos ejemplos, y desafortunadamente cuando la terapia empieza a dar frutos, ya no le gusta al papá, ya no le gusta a la mamá, porque entonces ese niño empieza a tener este cierto chispa de rebeldía, esta cierta chispa, no de rebeldía, sino esta manifestación de sí mismo, de su individualidad, y eso ya no le gusta a papá y a mamá, ¿eh? Ahí ya no lo vuelven a traer al niño. Exactamente, ya no te lo vuelven a traer. ¿Por qué? Porque salió mal. Y de repente dicen, no, es pinche psicólogo, vale madre, ¿no? O esos de ahí no sirve. Yo no lo traje para esto, yo Exacto, quería que mejorara en la porque escuela, yo quería que hiciera caso. exacto, lo que quieren es, se lo traigo para que lo convenza, no te lo dicen así, pero se lo traigo para que lo convenza de que lo que yo digo y lo que yo hago es por su bien y es por lo correcto. Entonces ya estás trabajando con el niño, bueno, con el adolescente en mi caso, y estás trabajando con el adolescente y el adolescente te empieza a decir, estoy hasta la madre de mi mamá, estoy que ya hasta se la quiere madre ir de la de casa, mi sí. papá. O sea, he tenido adolescentes que se cortan, se lastiman, se hieren. Sí, se arrancan piel, pelo, Claro. lo que puedan. Sí, esos puntos son los que de alguna forma siguen, ¿no? Hazlo las ya causas, sin orden, sí, sin las orden. causas, Vamos las causas. ganó el Cruz Es que, Azul, todo se puede. sí, pero es que están las causas, los síntomas y estas cosas A ver, échale. que, como decían ustedes hace rato, ¿no? O sea, las causas son básicamente tanto laborales, familiares, y una que es la más importante que ya se ha mencionado, que es la exigencia de la perfección. O sea, lo hemos estado así como que tocando de manera general, pero así de manera puntual, la carga laboral pues va implícito, ¿no? El hecho de que como cultura te piden ponte la camiseta de la empresa,
vale cheto que no tengas tus horas de comida, vale cheto que pases sobre de ti, vale cheto porque hay que hacer lo que dice el jefe. La carga laboral es demasiado marcado, tanto ya, no solo en los padres, en las mamás también. El vivir una cultura laboral en donde se sobreexige y te pasas por encima como jefe al obrero, ¿no? Y mira, o al empleado. ¿Y sabes qué pasa aquí, Edith? Que cuando el padre que tiene esta sobreexigencia laboral hace dos tipos de dinámicas psicológicas. La primera es una proyección en donde no solo se proyecta, o sea, se compara al niño con él mismo, y si el niño está jugando, si el niño está relajado, si el niño está viendo cualquier otra cosa, inmediatamente dice, o sea, es un proceso automático y rapidísimo, es, yo estoy en la chinga y él no está haciendo nada. Ah, pues tenemos que estar iguales, o sea, tiene que haber equilibrio, y en ese momento bolas, se proyecta. La otra es el estrés. Cuando una persona está viviendo cierta injusticia laboralmente, crea el mecanismo de desplazamiento, y en el mecanismo de desplazamiento es, pues como yo no me puedo desquitar con mi jefe, con el jefe de área, con el director, etcétera, etcétera. Sí, señor, claro, sí, señor, no, sí se lo tengo para mañana, sí, esto. Llego a casa y lo primero que tenga menos jerarquía que yo, me lo chingo. Y en este caso puede llegar a ser un niño o una niña, ¿no? Sí, Se cobra venganza, ¿no? Prácticamente. también, bueno, creo que la forma más sencilla de verlo es el cómo se generan las metas uno mismo y llegan a ser tan irreales en comparación a lo que uno es capaz de hacer de acuerdo a su autoconocimiento. Las personas se conocen tan poco que se generan metas tan irreales y tan enormes. Y cuando ven que les cuesta mucho trabajo realizarlas, empieza la procrastinación, empieza la ansiedad, la depresión, los síntomas maníacos, empieza un montón de aspectos psicológicos y que básicamente se vuelve casi un chiste que la búsqueda de la perfección te causa tanto daño. Claro. Exacto. Oye, Edith, yo te quiero hacer una pregunta. Tú y yo somos papás, ¿no? ¿Cómo piensa una mamá sobreexigente? A ver, haznos un ejemplo. Y ahorita yo hago el ejemplo del papá sobreexigente. Casi no me sale. Yo he sido una mamá sobreexigente. He ejercido una crianza, yo me burlo, ¿no? Porque hablo de crianza consciente, pero existe la crianza convencional, pero yo le digo la crianza inconsciente, ¿no? Como burla. Sí, una mamá sobreexigente es una mamá que exige la perfección a los hijos, en todo. Yo lo que puedo decir es que yo he sido sobreexigente en el orden, en la limpieza y en la manera en cómo ellos se comportan. Las calificaciones no. En las calificaciones yo no he sido sobreexigente, eso sí lo tengo que decir. Pero en lo demás sí. Pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve ¿de qué me sirve decir que no les sobreexijo en las calificaciones cuando les he sobreexigido en lo más importante, que es su persona misma, su individualidad, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque yo fui sobreexigida, porque yo tengo heridas que me han hecho ser con esta máscara de rigidez y de control. Entonces, una mamá con heridas de infancia, manejando máscaras de este tipo, de rigidez y de control, pues tú crías niños a base de la sobreexigencia y de la perfección. Claro, y sabes qué, Edith, y no solo para Edith, ahorita todas las personas que están escuchando y que están diciendo, pero los niños o mis hijos o los niños, los jóvenes, tienen que tener ciertos límites y tienen que tener ciertas situaciones. Sí, claro que sí, por supuesto. Sí, claro. No se trata de permitirles todo, nosotros tenemos que ser una guía, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que como papá, ¿qué es lo que piensas como papá? Lo primero que yo pensé cuando mi hijo estaba chiquito es, tiene que gatear rápido, tiene que estar fuerte, tiene que levantar su cabecita rápido. Entonces, de repente ya me veías ahí poniéndolo en el piso y a ver a qué horas gateaba y quisiera fuerza.
y empieza a gatear y de repente, y tiene que saber los colores, y tiene que saber en inglés, y le voy a comprar a Vivaldi, le voy a comprar a Mozart, y le voy a comprar juguetes de este tipo de situaciones, y voy a investigar en internet cuáles son los juguetes que rápidamente hacen un desarrollo cognitivo, y después de eso, un poquito más grande, a ver, ¿cuáles son los mejores tenis para que no se lastime su pie, que no se le haga pie plano, ni tampoco mucho arco? Y entonces se da sin querer, ¿eh? Porque sí, después... tu sobreexigencia se fue con base a su desarrollo en Exacto, todo. y después de eso viene y tiene que estar en estimulación temprana, y me lo voy a llevar a este kinder porque es a base de esto, y me lo voy a llevar a este kinder porque es con base en esta otra teoría, y va a estar en esta primaria porque está en esto, y ya es tiempo de que empiece a jugar fútbol, y es tiempo de que empiece en un club de ajedrez, y es tiempo de que empiece a programar, que discúlpame, hijo, discúlpame, pero Ahora ya no quiere hacer ninguna de esas cosas, ¿no? sí, Así es. Es la pero consecuencia. así empieza, Así empieza, porque no te das cuenta. Sí, Es poco a poco, y de porque repente ya tienes ahogado al niño o a la niña. sí, porque acuérdate que a nivel cultural nos han hecho creer que tenemos que ser alguien. Entonces, qué mejor que desde chiquititos, desde bebés, sobreestimularlos. No estimularlos, sobreestimularlos, para que de Claro, grandes tengan una capacidad cognitiva mejor que tú. Como lo claro. que decía Jesús hace rato, ¿no? O sea, tener más de lo que yo tuve, ¿no? Superar tus expectativas. Y esa es Sí, la son carga familiar. adultitos. Esa es la carga familiar. Las expectativas que tenemos como familia, y más si son familias de profesionistas, tú tienes que criar hijos profesionistas. Esa es la creencia, ¿no? La carga familiar de que como madre tengo que ser perfecta, como padre tengo que ser el mejor proveedor, la familia de abogados, la familia de médicos, la familia de, no sé, a lo que se dedique, ¿no? ¿Qué repercusiones hay en un niño sobreexigido, en un adolescente sobreexigido? ¿Qué sucede con estas Creo que personitas? ya íbamos, ¿no? Hacia como los síntomas, las consecuencias. Pues, yo lo que he visto más son síntomas de ansiedad. Y últimamente me han llegado, desafortunadamente, muchos casos de autolesiones, ¿no? Eso llega mucho adolescente que se sangra, o sea, se quita como pedacitos y tienen todo lleno de cicatrices y se cortan o con sus mismas uñas o se arrancan pelos, pestañas, todo lo que ahora, así que, y se muerden mucho las uñas, tienen problemas para dormir. ¿Y saben cuál creo yo es una combinación, a mi punto de vista, mortal? Esos padres que no solo sobreexigen, sino que a la par también sobreprotegen. O sea, ahora sí que es despojar al hijo de su individualidad, su derecho a toma de decisiones y también a su legítimo derecho de cometer errores y de confrontar consecuencias. Entonces, en el afán de los padres, a lo mejor como de querer que el hijo no sufra y que la vida no le duela, lo van así haciendo así, y lo encasillan. Entonces, ya cuando el hijo es adolescente o ya se va acercando hacia la adultez joven, son personas que se vuelven o muy apáticas o tienen unas crisis de ansiedad tan fuertes que ya los padres no saben cómo lidiar con ellos. O sea, ya de veras llega a haber intentos de suicidio muchas veces, hay unas que ya terminan en hospital, me ha llegado ya varios casos así, y ese es en el peor de los casos, o sea, realmente, y es muy difícil, y esas son situaciones muy tristes porque los papás se confrontan ya con la realidad, ¿no? Y no se trata de venir aquí a señalar culpables, porque como decimos, tenemos un podcast completo acerca de la infancia, pues los padres no, todo es un sistema y los padres no son como los únicos culpables, sino son parte de ese sistema que viene, bueno, de generaciones atrás. Y pues los hijos son, digamos que la siguiente víctima de ese sistema. Oye, ¿y sabes hay que hacer, Otra de las cosas, tú acabas de hablar de esto y tocaste este tema que hay que dejar bien en claro. Un niño sobreexigido, un adolescente sobreexigido, va a llegar con una autoestima totalmente equivocado. Ni siquiera es bajo,
sino con una autoestima que tiene parámetros que ni él mismo reconoce. ¿Por qué? Porque en el momento en el que él no pudo satisfacer las expectativas de papá o de mamá debido a estas sobreexigencias, entonces se siente devaluado, se siente que no sirve, que no puede. Y dejen de que se sintiera así. Lo que sienten ellos es que interpretan que no merecen el amor, que no está ocurriendo el afecto entre padre e hijo, entre madre e hija, como sea, que se cortó. Entonces en ese momento se sienten increíblemente solitarios, se sienten profundamente desesperanzados, o sea, llegan adolescentes sobreexigidos con una depresión, pero miren, yo considero dentro de las psicopatologías encontramos la depresión como este estado específico, ¿no? De pérdida, de tristeza absoluta, de desesperanza, de faltas de hacer algo, ¿no? Pero yo creo que llegan este tipo de adolescentes no con una depresión o con un estado de depresión mayor, llegan apagados, o sea, no solo es tristeza, sino es una derrota. Desesperanza, ¿Una qué? Así es. desesperanza. Sí, o sea, desesperanzados y Sí, derrotados, o sea, porque cuando sucede eso es porque los padres están fijando, los hijos se están dando cuenta que a mi papá le importa más mi calificación, los resultados que yo doy a mí. claro, y no están siendo aceptados y eso es terrible. Ujú, Miren, yo tuve varios ujú, casos, me acuerdo de 3 en específico. Un caso en donde los papás, ambos superdeportistas, empresarios los dos, bueno, no puedo decir más, y de repente llega el hijo adolescente y desafortunadamente el hijo adolescente, por su complexión física, no puede correr lo mismo que corre en papá, no puede nadar lo mismo que nada mamá, no puede hacer las mismas situaciones físicas aunque le piden los papás. Entonces llega un punto en el que los papás dicen, ¿sabes qué? No, ya quédate ahí, ya haz lo que tú quieras. Y ellos siguen y siguen y siguen. Entonces él literal me dijo, es que mis papás son de una raza diferente, son de otra especie. sí, porque ahí hay una herida de humillación, si te das cuenta, Claro, y se siente implícita. ese abandono tan feo, tan horrible, Ujú, causa estragos, ¿no? Otra claro. situación que me llegó es una familia en donde el adolescente es homosexual, o sea, es gay. El problema es que no se los ha dicho a los papás, pero pues obviamente sus manierismos y ciertas conductas se manifiestan. Y entonces llegan los papás, literal, y me dicen, tienes ciertas conductas, no hablan del tema, ¿eh? No, nunca te Ujú, dicen, ¿sabes qué? Creo que mi hijo tiene algún tipo de ujú, sí, sí, situación o algo. sí. No, no, No lo aceptan, no lo no. hablan, Te dicen, no nombran la hay verdad. algo en él que tienes que trabajar, ¿eh? Que tienes que trabajar. Pues, si hay ciertas cosas, cuando habla, pues como que a mí me gustaría que fuera más abierto, un poco más rudo, o sea, sí sabes, ¿no? Más hombre, Y al Más último, macho. más ajá, macho. y al último me dicen, te lo dejo en tus manos. No, manches, no, por Dios, neta, o sea, Haz magia, cámbialo. denme la Ujú. patria potestad y se los cambio, cabrón, ¿no? Y la neta Ajá. sí, pero Sí. nosotros no somos magos y no vamos a cambiar nada. Lo que nosotros hacemos es Ujú. buscar el bienestar de las personas como son, porque eso es Mira, algo muy importante, la aceptación incondicional, ¿no? sí. A mí lo que me gustaría mucho puntualizar sobre lo que estás diciendo, Antonio, es que ahorita, o sea, si eso lo veíamos antes de la pandemia, ahorita lo estamos viendo muchísimo más. Está llegando mucho adolescente, sobre todo los que están en la etapa de la secundaria y bachillerato, Y di por y, qué, dilo, y, dilo. ajá, y uno que otro niño de la primaria, porque yo no sé qué pasa con los papás que están obsesionados porque los hijos sean perfectos en las clases en línea, si ya de por sí hay una sobreexigencia por parte de la SEP para los maestros Ujú, y hay una sobreexigencia en tareas, aparte tienen la sobreexigencia de los padres. claro. O sea, antes de la pandemia, pues los papás no se enteraban, no estaban atrás de los hijos. Ahorita sí. Entonces los pobres chicos
No solamente tienen al maestro atrás de ellos, es más, hasta los maestros dicen, a mí me ha tocado ver en clases de línea en donde los maestros dicen, señora, por favor, deje que el niño lo haga. Deje que el niño solito lo haga, que se equivoque, no pasa nada, que se equivoque. Hasta las maestras se están dando cuenta de la sobreexigencia que no frieguen, ¿verdad? que están teniendo los papás en pandemia, las mamás. Entonces, pues bueno. ¿Quieres saber el colmo? Una vez me llegó a primera consulta una mamá que me dijo, quiero que mi hijo escriba con la derecha porque es zurdo. Y el niño tenía ya como 8 o 9 años. Ay, Y la mamá no había estado presente en la crianza, se lo deja a la abuelita le dice, sí, mi hijo, tú escribe hasta con las patas si tú quieres, mientras tú escribas. Y de repente llega la mamá y dice, no, ya, yo como ya estaba en otro lugar, yo ya llego, entonces yo me voy a ocupar de ti, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer una limpieza total de todo, de casa, de todo, y también de ti. Escribes con la izquierda, no te preocupes, ahorita te curo. Vas a escribir y me lo traen para escribir con la derecha. Chale, yo soy zurda, como si fuera un defecto. Imagínate, o sea, también tiene que ver el aspecto de la ignorancia, o sea, una persona que sobreexige, discúlpenme, pero es una persona ignorante, qué feo. Ok, bueno chicos, vamos a empezar a cerrar este podcast. ¿Cómo se cura? Vengan a terapia, vengan a terapia. Sí, aquí a mí me gustaría puntualizar, ya para ir cerrando, que existen 3 factores en este punto de la sobreexigencia y de esta crianza sobreexigente. Está el que exige, el exigido y la meta, lo que mencionaba Jesús al principio. Y eso ya, O sea, sí, ya los hemos tocado, sí, y qué bueno que los dices, porque bien que mal los hemos tocado, ¿no? Sí es cierto. Y exacto, ya lo dijimos en todo. Y la solución y cómo gestionarlo es, para empezar, es como yo digo, yo siento que un padre que tenga que reconocer que eso es sobreexigente es como decir que un alcohólico reconozca que es alcohólico. Sí, es muy difícil. ¿Cómo carambas les cuesta trabajo aceptar a los padres en terapia que el origen de la ansiedad, de los trastornos que están presentando sus hijos y los pánicos y el pánico de ansiedad y las alteraciones son por la sobreexigencia? Sí, Siempre miren, buscan justificaciones cuando empiezan a confrontarse con eso. No sé si se han dado cuenta. y bueno, ya para cerrar este podcast, me gustaría que pudiéramos decir unos cuantos consejos desde nuestra experiencia, desde el enfoque psicológico para todas las personas que nos ven y que nos escuchan. A ver, bueno, yo lo que estaba diciendo hace rato es que para mí lo más importante es que los papás puedan tener la humildad de aceptar que son sobreexigentes. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que eres sobreexigente? Escucha nuestros podcasts de la vida de la infancia y te vas a dar cuenta de la máscara que utilizas, ¿sí? La máscara de la rigidez y la máscara del control. Esa es una. Y la otra, que hacerte esta pregunta: ¿qué me importa más? ¿El éxito laboral, económico de mis hijos o la felicidad de ellos? O la autorrealización de ellos. La lana, porque ya cuando esté viejito me va a mantener. Eso fíjate piensan, sí. Fíjate que eso también tiene, ahí está implícito eso también. No en todos, pero sí en muchos. Y por último, que creo que se me hace bastante importante, es nunca es tarde. Si ya la regué como papá sobreexigente, entonces voltear la página, volver a empezar, ser humilde, como ya lo dije, y buscar la manera de que alguien me ayude para saber cómo dejar de sobreexigir. Porque si tú sobreexiges, seguramente tienes una historia de que te sobreexigieron. Esas son mis aportaciones. Tienes la boca atascada de razón, Edith. Yo quiero decir también algo sobre la línea que dice Edith de aceptar, Dilo. el ser humildes y aceptar,
también si se acercan a pedir ayuda con un profesional, de veras confíen en el profesional. O sea, confíen en que no lo traen a que le haga un coco wash a sus hijos y que al hijo lo venga a poner rebelde, como decía Antonio. Es que luego ya como que los hijos viven su individualidad y los papás ya no los quieren traer. O sea, confíen y no quieran decirle al profesional cómo tiene que hacer su trabajo. Justamente para eso ustedes vienen, para dejarse guiar. Tengan, por favor, no solamente la humildad, sino también la apertura de aprender. Todos necesitamos aprender, todos. Y acepten que como seres humanos, ustedes también como padres, como todos, cometen errores. Entonces, partiendo del hecho de que yo cometo errores, pero también tengo derecho a cometer errores, sus hijos también tienen derecho a cometer sus propios errores y aprender de ellos. Entonces sí, dense chance ustedes como padres de aceptar los errores que han cometido, de seguirlos cometiendo y de permitirles a sus hijos cometer sus propios errores y darse contra la pared, porque solamente así van a aprender y asumir las consecuencias de sus actos. Nada más. Así es. No nos quieran sobreexigir a los psicólogos cómo hacer nuestro trabajo, por favor. No quieran hacer lo mismo aquí, por favor. Sí, exacto. Échale, Jesús. Bien, quisiera decirle al público adolescente que realmente no tengan la necesidad de tener control en su vida completamente plena. Pónganse a pensar que están en la etapa de adolescencia. Pueden arruinar tantas cosas, pueden ser felices de un modo o infelices de otro modo, y de eso se trata ser adolescente. No de crear controles internos, no de buscar ser una especie de maqueta de lo que debe ser un hijo perfecto. Ustedes son adolescentes, tienen la libertad de ejercer su propia forma de vida, pero están ustedes si buscan ser simplemente lo que quieren sus padres o lo que quieren ser ustedes mismos. Muy bien, Jesús, muy bien. Y bueno, yo lo que les dejo es suelten el control, de verdad, suelten el control. Yo hago algunas estrategias gestálticas o de vez en cuando me aviento 2, 3 palomazos psicomágicos que funcionan y le pido a los papás sobreexigentes que salgan, por ejemplo, algún día de compras en tenis sin agujetas. De verdad. Que salgan a tomarse un cafecito, que no sé, por no hacer algún café o lo que ustedes quieran, pero que salgan en esa playera locochona que tienen, que no se ponen porque les da pena. Que hagan algo que normalmente no harían por pena, por no ser criticados, por quedar bien. O sea, que se atrevan a perder el control un poquito. Y entonces van a recuperar esa chispa que a lo mejor no tuvieron. Incluso he llegado al punto de decirle, bueno, dicen que el psicólogo les dice a algunos papás sobreexigentes que hagan grafitis con gis en las casas de sus vecinos o en los edificios de departamentos y que hagan el grafiti así, un grafiti positivo y que se metan. Y no te das la idea después de cuando me mandan las capturas de pantalla del grupo de vecinos o del grupo del departamento que, no, y que malvivientes y esto, y el papá está así atacado, ¿no? Y yo les pregunto después, ¿cómo te sentiste? Y me dicen, puta, toda madre. Le digo, pues entonces, deja a tu hijo, cabrón, disfrutar la vida, déjalo ser. Claro. Deja que sea la manifestación de la existencia que el universo quiso que fuera. ¡Carajo! Así es. Bueno. Sí, sí. Y bueno, pues yo les agradezco a mis colegas, de verdad. Damos por finalizado este podcast. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en YouTube, y estamos en YouTube, en Anchor FM y en nuestras redes sociales. A nombre de mis compañeros, la psicóloga Edith Yepes, el psicólogo Jesús Alberto Temix y la psicóloga Ingrid Viveros Herrera,
su servidor, el psicólogo Antonio Nieto, les damos las gracias. Que Dios los bendiga. Bye. Sale. Adiós. Bye. Bye.